El objetivo de esta investigación es determinar la influencia del sexo en la prevalencia de la dependencia emocional en las relaciones de pareja. Asimismo, nuestro primer objetivo específico es identificar los factores que hacen que un sexo sea más susceptible que el otro a ser dependiente emocional. Y por último, debemos establecer cuál sexo tiene más prevalencia a ser dependiente emocional en sus relaciones de pareja. Es así como le damos paso a nuestra hipótesis, en la cual se plantea que el sexo determina significativamente la prevalencia de la dependencia emocional en las relaciones de pareja. Es muy importante tener en cuenta que la dependencia emocional se manifiesta como una extrema necesidad que se siente por la compañía de la pareja y se observa desde distintos aspectos que no son sanos para la misma. Dentro de estos, la conducta por medio de pensamientos obsesivos, sentimientos de miedo y abandono, y muchas veces estas relaciones son destructivas e inestables. Además, la persona deja de lado su círculo social y su círculo familiar. La idealización es excesiva en la pareja y no le permite su desarrollo personal libre sin el aspecto de la otra persona. De manera, se le puede dar continuidad al tema con respecto a las diferencias intergénero, en la cual los varones expresan su dependencia emocional de forma larvada, es decir, coexiste el sujeto con la necesidad afectiva y la intensa agresividad que se puede llegar a presentar en la relación. Y esto puede crear la dependencia emocional no solo con una manifestación de necesidad, sino también de menosprecio a la pareja. Esto a largo plazo puede generar consecuencias a nivel psicológico en el desarrollo interpersonal e intrapersonal de la persona. En cuanto a las diferencias halladas en función del sexo, se obtienen mayores puntuaciones en las subescalas de rechazo y descontrol por parte de las mujeres. Es decir, los resultados obtenidos muestran cómo las mujeres obtienen puntuaciones significativamente más elevadas en dificultades de regulación emocional, resultados distintos a los estudios que se realizaron con hombres, puesto que se pudo evidenciar que las mujeres eran más propensas a sentir la dependencia emocional de una manera más fuerte, tienden a experimentar sus emociones de manera más intensa y esto les provoca ciertas dificultades al momento de la solución de problemas emocionales, afectivos y de relaciones sociales con su pareja. En este caso, para los antecedentes empíricos, tuvimos en cuenta 5 artículos diferentes en los que todos tuvieron como base la dependencia emocional, en donde se comparan diferentes aspectos como diferencia entre sexos o si es relevante o no el contexto en el que la persona se encuentra. En el primer artículo se intenta establecer una relación entre dependencia emocional y la satisfacción con la vida de un grupo de estudiantes de psicología, víctimas y no víctimas de violencia en pareja. Según los resultados de este artículo, se encontró que la relación que hay entre la dependencia emocional y la satisfacción con la vida es una relación inversamente proporcional, debido a que cuando los niveles de dependencia emocional son altos, la satisfacción con la vida baja de nivel. En el segundo artículo de Francisco Laca, se intenta determinar si la dependencia emocional y la disposición a prestar atención plena al momento presente se asocian con los estilos de comunicación entre los conflictos de pareja. En este caso, los resultados indican que los hombres manifiestan significativamente más ansiedad de separación y búsqueda de atención. En cambio, las mujeres utilizan más expresiones límite con su pareja. Esto quiere decir que las mujeres utilizan mensajes competitivos que no consideran los intereses de la otra parte ni se centran en el problema, sino en ellas mismas. El tercer artículo de Martínez Gómez intenta examinar la relación que hay entre el duelo amoroso, dependencia emocional y salud mental en mujeres que han terminado su relación de pareja en los últimos 6 meses. Se encontró que las emociones, tanto positivas como negativas, que experimentan las mujeres al momento de tener una ruptura amorosa, dependen de las variables de dependencia emocional y la duración de la relación. Además de que la ruptura y las emociones negativas podrían hacer que aparezcan síntomas como depresión, ansiedad, problemas somáticos, etc.
En el cuarto artículo de Lemos, se evalúa la estructura factorial y la invarianza para establecer con mayor certeza si se pueden realizar comparaciones a nivel de constructo entre los grupos de hombres y mujeres. Los resultados muestran, con respecto a la invariancia presentada entre los sexos y entre los grupos que tenían o no pareja, se establece que la dependencia emocional es un constructo estable y que no depende de circunstancias ambientales, sino que está asociado con la historia del sujeto y sus vínculos afectivos. Por último, el quinto artículo de Jiménez intentan comprobar las relaciones existentes entre violencia en el noviazgo, dependencia emocional y autoestima en adolescentes y adultos jóvenes, así como las diferencias existentes en función del género y el nivel educativo. De acuerdo con los resultados obtenidos, se halló que los jóvenes victimizados pueden presentar mayor dependencia emocional y menor autoestima que los no victimizados. En cuanto al género, se encontró que las adolescentes víctimas de violencia tienen menor autoestima y los hombres ejercían con más frecuencia procesos de acomodación y manipulación. Como un primer artículo encontramos a Bonilla y Rivas, donde nos hablan sobre una conducta constante de vacíos emocionales. Hablan sobre que estas personas constantemente están en la búsqueda de llenar esos vacíos. Eso se manifiesta en pensamientos obsesivos, sentimientos de miedo y de abandono. Y las características de esta conducta es que estas personas se aíslan como bastante de su entorno social y familiar por la prioridad que le dan a su pareja y pues la idealización que tienen hacia ella, lo cual hace que siempre tengan como una necesidad de agradarle y por ende tener como un miedo al rechazo o al abandono. Como un segundo artículo tenemos a Moñeme, donde nos habla sobre las diferencias significativas entre los sexos. Esto radicó entre el abuso psicológico, en las dificultades en la regulación emocional y en la dependencia emocional. Y como último artículo teórico, tenemos a Fernández y Extremera, donde exponen que las mujeres tienen una mayor atención y focalización hacia sus sentimientos, a diferencia de los hombres, quienes tienen como mecanismos muchísimo más sencillos para reparar estados emocionales negativos y mantenerlos positivos. Todos estos artículos nos ayudaron porque pudimos ver los diferentes puntos de vista de cada autor, sus metodologías y resultados, los cuales contribuyeron a nuestra investigación. Los estudios empíricos han demostrado que la dependencia emocional fomenta patrones de relaciones disfuncionales. Esto conlleva un malestar a nivel físico y psicológico por una o ambas personas. También se ha encontrado que la dependencia emocional genera conductas agresivas, con una prevalencia de violencia por parte de los hombres hacia las mujeres, ya sea a nivel físico o psicológico. Esto genera un estado de sumisión por parte de la persona dominada. Es importante tener en cuenta que estos patrones de conducta inapropiados surgen en la niñez, ya que en esta etapa es donde se forman aquellas creencias y herramientas de aprendizaje, las cuales van a servir para formar vínculos afectivos en un futuro. Ponce Díaz en su estudio demostró que la violencia por parte de la pareja inició en edades tempranas. También habla de que la violencia es una variable relacionada con la dependencia emocional y que ésta se puede dar tanto en hombres como en mujeres. Pero refirió que aquel sujeto que manifieste violencia de pareja vivirá una relación displacentera. A partir de la problemática expuesta, se pueden originar diferentes consecuencias sobre la persona que sufre dependencia emocional. Algunos autores, como Salas, en su investigación demostró que aquellas personas que conviven en una relación tóxica pueden llegar a desarrollar dependencia emocional. Esto las lleva a tolerar conductas violentas o celos injustificados que pueden generar en una persona depresión o tener baja autoestima. Nuestro estudio es un estudio comparativo. Este estudio comparativo entre sexos nos permite evidenciar si existe alguna prevalencia de dependencia emocional en mujeres o hombres, y asimismo esto nos permite reconocer las diferencias comportamentales en ambos grupos. En nuestro estudio tuvimos en cuenta una muestra no probabilística de 104 participantes en edades comprendidas de 18 a 35 años de edad.
El método que utilizamos, como lo mencioné anteriormente, es una investigación descriptiva comparativa que pretende el análisis de la dependencia emocional por sexo. Tuvimos unos criterios de inclusión, que era tener o haber tenido una relación de pareja en el último año, y unos criterios de exclusión, que era que la persona no sufriera de analfabetismo y de afecciones mentales. El instrumento que usamos fue un cuestionario de dependencia emocional creado por María Antonia Lemus en el 2020, donde este cuestionario lo que mide es el perfil cognitivo de la persona que padece dependencia emocional, donde lo define que la persona como tal tiene de sí mismo o de otro unas características psicológicas en función de las concepciones que pues tiene sobre las personas, donde la identificación de los estímulos que les son particularmente amenazantes son estrategias interpersonales que nos ayudan a medir la dependencia emocional. Entonces, este cuestionario está construido de una manera que se divide en 6 dimensiones, que es ansiedad por separación, expresión afectiva de la pareja, modificación de planes, miedo a la soledad, expresión límite y búsqueda de atención. Son 23 ítems que se dividen en esas 6 dimensiones. Su formato de respuesta es un formato de escala Likert con 6 alternativas de respuesta, donde son: no estoy en lo absoluto de acuerdo, no estoy de acuerdo, algo en desacuerdo, un poco de acuerdo y estoy muy de acuerdo. En la escala de medición es donde nos dicen que el cuestionario, para tener los resultados, los ítems se deben sumar de cada subescala, y como no hay ítems inversos, la suma se puede hacer directamente para el resultado de una escala total. Teniendo en cuenta esto, se evalúa la media y la desviación de los participantes para saber si una persona sufre o no sufre de dependencia emocional. Solo se toma como un punto de corte la suma entre la media y la desviación estándar, como ya lo mencionaba anteriormente, que es de 80,42, es decir, de 81 para la puntuación total. En el método, el procedimiento que se llevó a cabo en este estudio es que primero hicimos una revisión bibliográfica, que era la búsqueda de artículos empíricos y revisiones sistemáticas para contextualizar la problemática. El segundo fue identificar un instrumento que nos permitiera medir las variables, que era lo que mencionaba anteriormente, y hicimos la adecuación lingüística de este instrumento, donde tuvimos que hacer modificaciones a algunos ítems y a la escala Likert, porque era un poco confusa para los participantes. Esta adaptación lingüística se le probó a 15 personas que nos ayudaron con la adaptación, siguiendo todo el protocolo, y una vez hecho la adaptación del instrumento, realizamos la aplicación a la muestra no probabilística de 104 personas, donde se encontraron los siguientes resultados. En nuestro estudio tuvimos en cuenta que la prevalencia por sexo se dio para el sexo de los hombres y no para el de las mujeres, como se planteaban los estudios que se tuvieron en cuenta para la construcción del marco teórico. Y en nuestra hipótesis se daba que la prevalencia por sexo se daba en las mujeres, en variables donde se presentara ansiedad por la separación. Sin embargo, el estudio arrojó que en las variables ansiedad por separación, miedo a la soledad y búsqueda de atención se presentó una mayor prevalencia en los hombres, y por otro lado en las mujeres se encontró una mayor prevalencia en las variables de expresión afectiva. En cuanto a las otras variables, que son modificación de planes y expresión límite, no se encontró una diferencia importante entre los dos sexos. Esto sugiere que, pues como lo mencionaba anteriormente, la hipótesis existe parcialmente una influencia del sexo masculino en la dependencia emocional que en las mujeres.